Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo un video un poquito diferente y esto se debe a que hace muy poco releí el libro de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Haruki Murakami y me voló la cabeza. No pensé que me iba a sorprender tanto siendo una segunda lectura y sin embargo le encontré muchísimas cosas que no le había encontrado antes, que suele pasar en las relecturas, porque uno también va cambiando, pero en este caso fue tanto que me pareció que ameritaba hacer un video al respecto, así que, bueno, vamos a ello. Supongo que todos conocen ya a Haruki Murakami, es un autor japonés que puede decirse que estuvo muy de moda y que sigue estando plenamente vigente. Tiene muchos fanáticos, así como muchos detractores. Aclaro que no he leído muchos libros de Murakami, solo leí este y ahora hice la relectura. Y leí también Al sur de la frontera y Al oeste del sol, que es un estilo distinto, pero igual se puede ver el toque del autor. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo es un libro de esos que admite varias interpretaciones, o sea, que no se limita a una lectura única. Me hizo acordar, salvando las diferencias, a Rayuela de Cortázar. Quizás es porque es realismo mágico, o sea, pertenece a la misma corriente, o quizás sea porque es un puzzle que aunque le des 1000 vueltas a la trama, todo termina encajando perfectamente. Todo está interrelacionado, con la complejidad de un rompecabezas tridimensional, en el que la verdad no siempre es real y la realidad no siempre es verdadera. Es un libro para trabajar la intelectualidad, que te hace reflexionar, que te hace pensar. Y antes de arrancar con todo en el simbolismo, decirles que este video no es para quienes les gusta descubrir por sí mismos las alegorías, las metáforas, el lenguaje simbólico, porque este video puede contener spoiler. Es para quienes no lo leyeron, pero sí les interese a nivel simbólico, o para quienes lo leyeron, pero quieren escuchar otra interpretación, porque por supuesto no deja de ser una interpretación personal del simbolismo de la novela. Es obvio, pero por las dudas aclaro que no es una cátedra de simbolismo ni de Murakami. Simplemente me gusta, me apasiona mucho el lenguaje simbólico. Y bueno, y me cansé de sacar hipótesis sola. Y esa es la finalidad del video, debatir e intercambiar con ustedes. Resumidamente, la historia gira en torno al protagonista llamado Toru Okada, que es un hombre de 30 años, un ser rutinario, metódico, anodino, que lo único que hace es existir, una vida muy simplona, sin demasiados altibajos, sin vaivenes, y al comenzar la historia se encuentra dedicado exclusivamente a las tareas del hogar, porque acaba de renunciar a su trabajo como cadete en un bufete de abogados, y mientras tanto viven del seguro de paro de él, y quien mantiene el hogar es Kumiko, que trabaja en una revista especializada en temas alimenticios y dietéticos. Desde un inicio se nos va a mostrar el vínculo que tienen Toru y Kumiko, y se van a estar dejando planteadas ciertas interrogantes, sobre todo con respecto a la soledad en la pareja, o sea, la soledad dentro de la pareja, el conocer al otro, hasta dónde llegamos a conocer a las personas con las cuales nos relacionamos. Cuestionamientos que van a ir apareciendo y se van a ir recrudeciendo a medida que transcurre la historia, y a partir, sobre todo, que ya ocurre en las primeras páginas, de la desaparición de su gato y posteriormente de su propia esposa. Justamente la desaparición del gato es el punto de inflexión de la historia, a partir del cual se van a desarrollar el resto de los acontecimientos. Incluso la desaparición de su propia mujer, de Kumiko, que coincide con la aparición del teniente Mamilla. Nada es al azar en esta historia, los hechos se van a ir ramificando y entrecruzando de forma continua, de modo que el lector va a ir perdiendo la noción de lo que es realidad y de lo que no lo es. Continuamente se producen oscilaciones entre el mundo físico o real y el mundo onírico o mundos alternos, y con respecto a esto podría decirse que Murakami aplica la teoría que refiere a la posible existencia de multiversos o de mundos paralelos al nuestro.
O sea que Murakami juega con esta posibilidad de existencia de otras realidades, o al menos así lo interpreto yo. Entonces los personajes aparecen y desaparecen continuamente. Esta teoría supone que cada resultado posible en un universo existe simultáneamente en otros. Así que lo primero a decir es que no se puede leer esta novela desde una visión de tiempo y espacio tradicional, sino que debe pensarse en un mundo donde no existen las fronteras temporales y espaciales, y entonces todo es posible y probable, y se desdibujan los límites del mundo real, en definitiva. Pero a la vez, por si esto fuera poco, Murakami juega con el lector en el sentido de que entremezcla los sueños y la imaginación. Uno de los conceptos con contenido simbólico que aparece inmediatamente que empezás a leer este libro y que se reitera a lo largo de la obra es el de vacío, con la desaparición del gato, la desaparición de la mujer, con la casa abandonada también, el vacío existencial, el continente sin contenido, la falta de sentido de la vida. Incluso no solo existe una casa abandonada en esta historia, sino que al propio Toru se lo compara metafóricamente con una casa deshabitada. Pero es precisamente detrás de esa vida o existencia vacía que van a sucederle al personaje principal acontecimientos muy extraños, personajes extraordinarios que van a estar acompañándolo en este viaje interno y externo. Llamadas insólitas de una mujer misteriosa, sueños muy vívidos, una casa abandonada con un pozo y una estatua de piedra con un pájaro con las alas extendidas, con la cual va a tener una conexión muy profunda. La casa abandonada va a adquirir relevancia una vez que Kumiko lo envía allí a buscar al gato, que está perdido, está desaparecido. Se encuentra al fondo de un callejón que no tiene entrada ni salida, y al que se accede únicamente saltando un muro de bloques de cemento. Una vez en esa casa abandonada, se encuentra con un personaje que es maravilloso, es uno de los que más me gustó, que se llama Mai Kasara o Kasahara, que es una adolescente de 16 años con la cual mantiene conversaciones muy extrañas, pero que termina siendo adorable el personaje. También aparecen repentinamente personajes muy extraños como las hermanas Malta y Creta Canú. Malta es una adivina, una especie de adivina, aunque ella no se define así. Ella se define como alguien que trabaja en la configuración corporal o en la configuración física. Y bueno, esta especie de adivina es contactada por Noboru, que es el cuñado de Toru, y la contactó a raíz de la pérdida del gato y a solicitud de su hermana Kumiko. Pero lo interesante es que cada personaje va a ir acompañando los procesos mentales del protagonista, o incluso te puedes cuestionar si no son la exteriorización de esos procesos mentales. Noboru Wataya es un personaje fundamental en esta historia, que en un comienzo creí que se trataba de la antítesis del personaje principal, del villano, pero que una vez que terminé de leer me di cuenta que en realidad encarna todo lo que Toru quiere ser. Es un ser ambicioso que está incursionando en la política y que Toru demuestra muchísima repugnancia hacia él, pero a la vez hay una especie de anhelo hacia la confianza y la seguridad que tiene. Y se ve perfectamente esta ambigüedad, sobre todo que Noboru representa el poder, tan criticado y tan anhelado a la vez. Creo que en definitiva cada personaje que va a aparecer en esta historia va a reflejar una carencia o una parte del protagonista, y eso la novela lo transmite muy bien. Y cuando les hablaba que los personajes muchas veces parecen ser la exteriorización del protagonista, me refería a un símbolo, a un concepto que se maneja muchísimo en literatura, en cine, que es el tema del concepto del doble. El símbolo del doble es recurrente en esta novela, la división de un mismo personaje en dos o más. Y de hecho, justamente lo que les decía de Noboru, que al principio creía que era la antítesis y luego me cuestioné, es justamente esto, que Noboru pareciera ser el desdoblamiento de Toru. Ay, qué lío que me hago con los nombres. Parecería ser el desdoblamiento
en el sentido de que el fracaso y el éxito son en definitiva las dos caras de una misma moneda. Y el enfrentamiento que tiene Toru con Noboru puede ser considerado también un enfrentamiento consigo mismo. Pero también hay en esta historia una vinculación muy interesante entre Toru, que tiene una vivencia en el pozo de la casa abandonada que les mencioné anteriormente, y otro personaje llamado Teniente Mamilla, que vivió una experiencia terrible cuando fue capturado por soldados mongoles y rusos y lo lanzaron al pozo para que muera allí, hasta que lo rescata, afortunadamente, el señor Honda. Pero estas dos vivencias del pozo, diferentes en el sentido de que Toru baja por voluntad propia al pozo de la casa abandonada para reflexionar, y el teniente Mamilla es tirado allí. Sin embargo, esto los conecta. Entonces es maravilloso cómo logra esta interconexión. Por supuesto que el pozo también es un concepto simbólico. El descender a las profundidades tiene toda una significación espiritual, que vamos a estar hablando de eso. Maika Zahara y Toru representan la transición desde la adolescencia a la adultez, o sea, la maduración del personaje. El manejo de los contrastes se ve mucho en esta novela y pareciera ser que las luces y las sombras del personaje principal se van a ir viendo en el resto de los personajes. Asimismo, los personajes femeninos de esta novela parecieran ser un desdoblamiento de Kumiko, o sea, siguiendo esta misma línea de pensamiento, y te llegas hasta a cuestionar si Kumiko no es un desdoblamiento del propio Toru. Como verán, esta novela es demencial y te despierta desde el principio muchísimas interrogantes, y hasta el gato tiene significado simbólico. Es una novela que te permite una interpretación literal o una interpretación alegórica y que navega continuamente en aguas surrealistas o de realismo mágico. Pero algo que sí se puede ver claramente es que el amor es el elemento constante de esta novela y que significa en definitiva que todos nos movemos por amor, o sea que el amor es el salvoconducto, la salvación, la búsqueda incansable de su esposa Kumiko, pero también la búsqueda de sí mismo. De hecho, en un momento de este proceso le sale una mancha de nacimiento en el rostro que parece no tener sentido, y entiendo yo que sería el reflejo de esa búsqueda interior, de abrir los ojos, digamos, paso inicial para transitar la senda hacia quien va a convertirse luego de este viaje. O sea que no es el mismo ni va a serlo. Mancha que además tuvo el padre de la enigmática Nutmeg, que es otro personaje femenino que tiene un poder muy especial. Y como todos en realidad en esta novela, todos son muy extraños o tienen algún poder especial. Nutmeg es un personaje fascinante y que trabaja acompañada de su hijo Cinnamon, que es mudo. Algo que también me hizo pensar es que muchos de los personajes de esta novela no le dan a Toru su nombre real, como es el caso de Nutmeg y Cinnamon, también el caso de Malta y Creta Canú, son seudónimos, y en una novela que se habla de vacío existencial, de no encontrarse uno mismo, que muchos de los personajes no den su nombre real es muy significativo. Pero cada escena y elemento al que recurre Murakami puede dar lugar a muchísimas interpretaciones, o sea, es inabarcable, el texto dice mucho más de lo que parece y cada lector va a sacar su propia conclusión. Como verán, mi cabeza voló con este libro, hasta el título me hizo quedarme pensando, ¿qué es un pájaro que da cuerda al mundo? Desde una arboleda cercana llegaba el chirrido regular de un pájaro, un ric-ric, como si estuviera dándole cuerda a algún mecanismo. Nosotros hablábamos de él como del pájaro que da cuerda. Fue Kumiko quien lo llamó así. No sé cuál es su auténtico nombre, tampoco sé cómo es. Pero, se llame como se llame, sea como sea, el pájaro que da cuerda viene cada día a la arboleda que hay cerca de casa y le da cuerda a nuestro apacible y pequeño mundo. Pero al leer el título me llevó inmediatamente a asociar ideas y pensé en un títere, en algo que maneja el mundo, el destino de los hombres, por lo tanto la falta de libre albedrío,
que al final tiene que ver con esto, la historia, o sea, creo que el destino está muy presente como concepto. De hecho, Maika Zahara, que no le gusta el nombre Toru, le pregunta cómo le puede decir, y el protagonista le dice que lo llame señor pájaro que acuerda. Y por si no fuera ya suficientes pájaros en la novela, también está el pájaro, la estatua de piedra del pájaro con las alas extendidas que les comenté, que está en el jardín de la casa abandonada. O sea que obviamente el pájaro también es un concepto simbólico que va a ser recurrente en la novela, y las aves se han considerado usualmente como una manifestación de lo divino. Su capacidad de volar ha hecho que se las asocie con la elevación, la trascendencia espiritual. De hecho, los egipcios representaban esto con un monumento de una criatura híbrida de cabeza humana y cuerpo de ave, justamente para mostrar esta dualidad, como metáfora de este contraste entre mente y alma, tierra y aire, lo terrenal y lo supraterrenal. Y se trata de una crónica, pero una crónica es una narración de los hechos en forma cronológica, y en este caso, evidentemente, eso no sucede, no se respeta tanto los límites del tiempo, pero lo que sí puede decirse que es una crónica es la búsqueda del amor, la búsqueda de Kumiko. El amor al prójimo y el amor a uno mismo. Y justamente el protagonista tiene que atravesar el camino iniciático de salvación, o el camino del héroe, descendiendo a este pozo que les comentaba anteriormente, o sea, descendiendo al infierno, para dar paso a un nuevo hombre, el que ya no tiene mancha en el rostro, digamos. Entonces se trata de un viaje del alma y no del cuerpo, por lo que las leyes que rigen lo terrenal no son aplicables. Los dos escenarios que más contrastan en la novela son la casa en la que vive con Kumiko, es una casa que le alquiló con Kumiko y su gato, es una casa que le alquiló su tío a un precio irrisorio, y el otro escenario es el pozo de la casa abandonada, donde va a tener lugar este despertar espiritual. Y a su vez esta historia del pozo, como les dije, se conecta con la historia del teniente Mamilla. Murakami logra conectar maravillosamente la trama de la novela con la invasión japonesa de Manchuria y los conflictos fronterizos soviéticos japoneses, así como la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Tiene partes muy detallistas, muy realistas, que a pesar de ser ficcionadas, el contexto histórico está muy bien encuadrado. Como el episodio del teniente Mamilla, que en los años 30 lo enviaron a proteger a Yamamoto. Bueno, el relato en el que despellejan vivo a este espía Yamamoto en presencia y bajo vigilancia de un coronel ruso es terrible, te deja los pelos de punta. Y es algo que va a impactar muchísimo en el teniente Mamilla y también en Toru cuando se entera de esta historia. Pero además de todo esto que les dije, Murakami logra poner en el trasfondo de toda esta historia la identidad de Japón. Un Japón que aún se está reponiendo a las heridas de guerra, y este hecho parece acentuar aún más la idea de destino que les comentaba. Una guerra que la luchan quienes no la impulsan y dan la vida. El inconformismo, en definitiva, frente a este legado histórico y el pasado traído al presente. Asimismo, combina perfectamente aspectos occidentales y orientales. El zen y la visión del mundo oriental está muy presente. En definitiva, un rompecabezas maravilloso que es muy difícil de desentrañar y que pone a prueba al lector y su paciencia. Y llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado esta interpretación personal y esta charla acerca del simbolismo. Un video muy difícil de hacer, con mucha cosa para decir, y que bueno, lo traté de acortar y simplificar lo más posible. Cualquier duda o cualquier cosa que quieran compartir, déjenmelo en los comentarios. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en Un Libro Más Cerca.